Capítulo 3. La decisión. El otoño había llegado con una calma engañosa. Las hojas de los árboles junto al acantilado se tornaban doradas y el aire olía a humedad y sal. Isabela llevaba semanas intentando recuperar la rutina después del encuentro con Charles. Gabriel la visitaba con frecuencia, aunque sin invadir su espacio. Entre ellos se había formado una amistad silenciosa, una compañía que no necesitaba definiciones. Pero en el fondo, ella sabía que la sombra de su pasado no había desaparecido, solo se había escondido entre los pliegues del tiempo. Cada mañana, al despertar, revisaba la cerradura de la puerta y el cerrojo de las ventanas. Dormía con una lámpara encendida y había dejado un viejo cuchillo de cocina en la mesita de noche. No lo hacía por paranoia, sino por instinto. Había aprendido que el miedo no desaparece por negarlo, sino por aprender a convivir con él. A veces pensaba que era una exageración, otras que era la única forma de seguir viva. Gabriel notaba algo en su mirada. No era miedo exactamente, sino la tensión de quien escucha un sonido que los demás no oyen. Un mediodía, mientras reparaba una cerca en su jardín, le dijo con delicadeza: «No estás sola, Isabela». Ella lo miró con una mezcla de gratitud y desconfianza. «A veces no basta con no estar sola», respondió. Gabriela asintió sin insistir. Sabía que no podía salvarla, pero podía permanecer cerca. El pueblo, ajeno a la tensión de su historia, seguía con su rutina. Los pescadores salían al amanecer, los niños corrían detrás de cometas, las mujeres colgaban ropa al sol. Isabela participaba de esa vida como quien se asoma a una ventana que todavía no puede cruzar del todo. Pero el aire comenzaba a espesarse. Había recibido 2 llamadas al teléfono público del pueblo en las últimas semanas. Al atender, solo escuchaba respiración y luego silencio. Nadie más sabía que ese número estaba asociado a ella. Nadie excepto Charles. Una tarde de lluvia, el cartero le entregó un sobre grande, sin remitente. Dentro había una copia del contrato de matrimonio, marcado con tinta roja sobre su firma. «Hasta que la muerte nos separe». Isabela se quedó quieta, observando esas palabras una y otra vez. Era una amenaza y a la vez una promesa torcida. Supo entonces que Charles no se conformaría con atormentarla a la distancia, quería verla quebrarse. Durante los días siguientes empezó a preparar su entorno sin decírselo a nadie. No en un sentido violento, sino práctico. Mantuvo siempre la llave del teléfono a mano, revisó los caminos de escape, guardó el cuchillo de cocina en un lugar más accesible. Se prometió no volver a huir. Había vivido toda su vida obedeciendo las reglas de otros, la familia, el marido, la sociedad. Ahora solo tenía una: sobrevivir. Empezó a notarla más ausente. Ya no bajaba al pueblo con la misma frecuencia. En una de sus visitas, la encontró en la terraza mirando el mar con los brazos cruzados. «Estás muy callada últimamente», dijo él. «Estoy cansada», respondió. ¿Del lugar? De tener miedo todo el tiempo. Gabriel se acercó un paso. «El miedo se gasta si lo enfrentas». «O te mata», contestó Isabela, sin apartar la vista del mar. Hubo un silencio largo entre ambos. Después Gabriel habló con voz baja. «Yo también perdí la calma una vez. No se recupera del todo, pero se aprende a vivir sin que duela tanto». Isabela giró hacia él. No le pidió detalles, pero lo entendió. «Gracias», dijo simplemente. Esa noche, cuando él se marchó, sintió por primera vez en mucho tiempo que no estaba completamente perdida. Encendió una vela, abrió su cuaderno y escribió: «El miedo es un animal que huele el movimiento. Si me quedo quieta, me alcanza. Si corro, me sigue. Solo puedo mirarlo de frente». La madrugada del viernes, un ruido la despertó. Eran las 3:20. El viento golpeaba fuerte, pero el sonido no venía de fuera. Era un golpe seco, metálico, desde la puerta trasera. Isabela se levantó despacio. El corazón le latía en la garganta. Tomó el cuchillo de la mesita y se acercó sin encender la luz. Otro golpe, esta vez más fuerte. Por un instante pensó en llamar a Gabriel, pero el teléfono estaba en la sala, demasiado lejos. El tercer golpe partió la cerradura. La puerta se abrió lentamente. En el umbral, empapado y tambaleante,
estaba Charles. «Te dije que volvería», dijo con una sonrisa torcida. Isabela dio un paso atrás. «Lárgate», dijo con voz temblorosa. «¿Así me recibes, después de todo lo que te di?» Su voz olía a alcohol y rabia. Ella alzó el cuchillo. «Te advierto que no me vas a tocar». Charles rió. «¿Tocar? No quiero tocarte, Isabela. Quiero recordarte lo que eres. Nada sin mí». Avanzó un paso. Ella retrocedió. El aire estaba saturado. Podía oír el sonido de la lluvia cayendo detrás de él. «Te vas», dijo ella de nuevo. «¿Y si no?», preguntó él, inclinándose hacia adelante. Fue entonces que él levantó la mano, no para golpearla, sino para sujetarla, pero el movimiento fue brusco, y el cuchillo, una extensión del miedo, se movió por sí solo. No hubo grito, solo un sonido seco. Charles se quedó inmóvil, los ojos abiertos, la boca entreabierta. Isabela sintió el metal resbalar de sus manos. El tiempo se detuvo. Durante varios segundos, no supo si respirar o correr. Charles cayó de rodillas y luego al suelo. La sangre, oscura, se mezcló con el agua de la lluvia que entraba por la puerta abierta. Isabela temblaba. Intentó hablar, pero su voz no salía. Finalmente, retrocedió hasta la pared. Se dejó caer y lloró en silencio. No de alivio, ni de dolor, sino de incredulidad. No lo había planeado. No había querido hacerlo. Solo se había defendido. El amanecer llegó gris, con sirenas en la distancia. El vecino que había escuchado los gritos llamó a la policía. Cuando los agentes entraron, encontraron a Isabela sentada en el suelo, los ojos enrojecidos, el cuerpo inmóvil. El oficial le habló con suavidad. ¿Está herida, señora? Ella negó con la cabeza. ¿Qué pasó? Isabela levantó la vista, la voz casi inaudible. Me atacó y yo no quería. El oficial asintió, miró el cuerpo y luego a ella. Tranquila, está a salvo. La frase, aunque bien intencionada, le pareció absurda. Nadie que haya pasado por el miedo está realmente a salvo, pensó. Solo se aprende a respirar dentro del naufragio. Las horas siguientes fueron una sucesión de luces, preguntas, firmas y un silencio ensordecedor. La llevaron al hospital por precaución. Tenía un corte en el brazo y la piel helada. Gabriel llegó poco después, avisado por los vecinos. No dijo nada, solo se sentó junto a ella, tomó su mano y permaneció así, en silencio, mientras la noche caía. Cuando Isabela alzó la mirada, lo único que pudo decir fue: «Se acabó». Y Gabriel, con la serenidad que lo caracterizaba, respondió: «No, apenas empieza». El amanecer se filtraba a través de las ventanas del hospital con un resplandor pálido, casi misericordioso. Isabela permanecía sentada en la cama, con el cuerpo cubierto por una manta y los ojos perdidos en un punto invisible. Afuera, el mar seguía rugiendo como si no le importara la tragedia que acababa de ocurrir unas horas antes. El reloj del pasillo marcaba las 7 de la mañana, cuando el inspector ingresó a la habitación. «Señora Morán», dijo con voz neutra, «soy el inspector Duarte. Necesito hacerle algunas preguntas». Isabela lo miró sin miedo, pero sin energía. «Ya le conté todo», dijo. «Lo sé, pero necesitamos precisar algunos detalles para el informe». Asintió. La conversación fue lenta, meticulosa. Duarte anotaba cada palabra, cada gesto. Había visto muchos casos en su carrera, pero pocos con esa mezcla de serenidad y ruina. ¿Él intentó agredirla físicamente? Sí. ¿Usted lo empujó? No pensé, solo reaccioné. El inspector la observó un instante antes de cerrar su libreta. Hay testigos del forcejeo, y la autopsia confirmará la distancia del impacto. Todo indica que fue defensa propia. Isabela asintió, sin lágrimas. No lo quería matar,
susurró. A veces, señora, dijo Duarte, sobrevivir también deja cicatrices. Cuando el inspector se fue, Isabela quedó sola con el sonido de su respiración. El aire del hospital olía a desinfectante y a destino cumplido. Por primera vez en años, no sentía miedo, solo un vacío inmenso, como si su cuerpo aún no entendiera la libertad recién obtenida. Horas después, Gabriel llegó. No entró de inmediato, se quedó unos segundos en la puerta, observándola. Ella lo notó y le hizo una seña con la mano. «No tienes que quedarte», dijo ella cuando él se acercó. «No me quedo por obligación», respondió él, sentándose a su lado. «No sé qué pasará ahora. Nadie lo sabe, pero estás viva, Isabela, y eso es un comienzo». Ella lo miró, intentando sonreír. «¿Tú crees que se puede empezar de nuevo después de algo así?» Gabriel se encogió los hombros. «No sé. Si se empieza, quizás solo se sigue andando, pero lo haces diferente». El silencio que siguió no fue incómodo. Fue un silencio lleno de respeto, como si ambos entendieran que las palabras ya no alcanzaban. Las semanas siguientes fueron un laberinto de trámites, declaraciones y espera. La policía confirmó lo que ya se sabía. Charles Moran había irrumpido en la casa bajo los efectos del alcohol y las drogas. Los informes hablaban de muerte accidental en contexto de defensa legítima. La prensa, al enterarse, trató de convertir el caso en un escándalo, pero el interés duró poco. En la ciudad, las noticias se olvidan con rapidez cuando la protagonista decide no hablar. Isabela permaneció en el pueblo. No regresó a la mansión ni reclamó bienes. Vendió lo necesario para saldar cuentas y renunció al resto. El mar se convirtió en su juez y en su confidente. Cada mañana salía a caminar descalza por la orilla, dejando que la espuma le enfriara los anquillos. Al principio lo hacía como penitencia, después como una forma de recordar que seguía viva. Una tarde Gabriel la encontró en el muelle mirando el horizonte. «El mar nunca se cansa», dijo mientras se acercaba. «Ni el dolor», respondió ella con suavidad. «Tal vez el secreto está en no luchar contra ninguno». Isabela sonrió apenas. «¿Sabes qué es lo peor del miedo?», preguntó. «¿Qué?». «Que te roba la memoria de quién eras». Gabriel la miró con ternura. «Y lo mejor del coraje es que te la devuelve». Ambos se quedaron en silencio viendo cómo el sol descendía sobre el agua. En el reflejo, el mar parecía una extensión del cielo, y por primera vez, Isabela sintió que el mundo no era un enemigo. El aire, salado y fresco, le acarició el rostro. Gabriel tomó su mano sin buscar permiso. Ella no la retiró. El tiempo, paciente, hizo su trabajo. Los meses pasaron con la naturalidad de las estaciones. Isabela comenzó a colaborar en el pequeño centro comunitario del pueblo, ayudando a mujeres que llegaban con historias parecidas a la suya. Al principio no hablaba mucho. Luego, poco a poco, empezó a contar su experiencia, no como advertencia, sino como esperanza. «Uno puede sobrevivir», decía, «pero también puede volver a vivir». Gabriel, mientras tanto, terminó de reconstruir la torre. La convirtió en un mirador abierto al público. En la entrada colocó una placa discreta que decía: «Donde renace la primavera». Cuando Isabela la leyó por primera vez, comprendió el gesto. Era su historia, pero también la de todos los que alguna vez habían tenido que romper algo para poder empezar de nuevo. Una tarde, mientras ambos miraban el mar desde la torre, Gabriel le dijo: «El mar nunca se cansa de hablarle. ¿Rocas?». «Eso me hace sentir menos sola», dijo ella. «Yo también tenía mi mar», respondió él. «Era una niña que se quedó en flamencos». Isabela lo miró, intentando sonreír. «¿Tú crees que se puede empezar de nuevo después de algo así?». Gabriel se encogió los hombros. «No sé. Si se empieza, quizás solo se sigue andando, pero lo haces diferente». El silencio que siguió no fue incómodo. Fue un silencio lleno de respeto, como si ambos entendieran que las palabras ya no alcanzaban.
Las semanas siguientes fueron un laberinto de trámites, declaraciones y espera. La policía confirmó lo que ya se sabía. Charles Moran había irrumpido en la casa bajo los efectos del alcohol y las drogas. Los informes hablaban de muerte accidental en contexto de defensa legítima. La prensa, al enterarse, trató de convertir el caso en un escándalo, pero el interés duró poco. En la ciudad, las noticias se olvidan con rapidez cuando la protagonista decide no hablar. Isabela permaneció en el pueblo. No regresó a la mansión ni reclamó bienes. Vendió lo necesario para saldar cuentas y renunció al resto. El mar se convirtió en su juez y en su confidente. Cada mañana salía a caminar descalza por la orilla, dejando que la espuma le enfriara los anquillos. Al principio lo hacía como penitencia, después como una forma de recordar que seguía viva. Una tarde Gabriel la encontró en el muelle mirando el horizonte. El mar nunca se cansa de hablarle. Rocas. Eso me hace sentir menos sola, dijo ella. Yo también tenía mi mar, respondió él. Era una niña que se quedó en flamencos. Isabela lo miró, intentando sonreír. ¿Tú crees que se puede empezar de nuevo después de algo así? Gabriel se encogió los hombros. No sé, si se empieza, quizás solo se sigue andando, pero lo haces diferente. El silencio que siguió no fue incómodo. Fue un silencio lleno de respeto, como si ambos entendieran que las palabras ya no alcanzaban. Las semanas siguientes fueron un laberinto de trámites, declaraciones y espera. La policía confirmó lo que ya se sabía. Charles Moran había irrumpido en la casa bajo los efectos del alcohol y las drogas. Los informes hablaban de muerte accidental en contexto de defensa legítima. La prensa, al enterarse, trató de convertir el caso en un escándalo, pero el interés duró poco. En la ciudad, las noticias se olvidan con rapidez cuando la protagonista decide no hablar. Isabela permaneció en el pueblo. No regresó a la mansión ni reclamó bienes. Vendió lo necesario para saldar cuentas y renunció al resto. El mar se convirtió en su juez y en su confidente. Cada mañana salía a caminar descalza por la orilla, dejando que la espuma le enfriara los tobillos. Al principio lo hacía como penitencia, después como una forma de recordar que seguía viva. Una tarde, Gabriel la encontró en el muelle, mirando el horizonte. «El mar nunca se cansa», dijo él, acercándose. «Ni el dolor», respondió ella con suavidad. «Tal vez el secreto está en no luchar contra ninguno». Isabela sonrió apenas. «¿Sabes qué es lo peor del miedo?», preguntó. «¿Qué?». «Que te roba la memoria de quién eras». Gabriel la miró con ternura. «Y lo mejor del coraje es que te la devuelve». Ambos se quedaron en silencio viendo cómo el sol descendía sobre el agua. En el reflejo, el mar parecía una extensión del cielo, y por primera vez Isabela sintió que el mundo no era un enemigo. El aire, salado y fresco, le acarició el rostro. Gabriel tomó su mano sin buscar permiso. Ella no la retiró. El tiempo, paciente, hizo su trabajo. Los meses pasaron con la naturalidad de las estaciones. Isabela comenzó a colaborar en el pequeño centro comunitario del pueblo, ayudando a mujeres que llegaban con historias parecidas a la suya. Al principio no hablaba mucho. Luego, poco a poco, empezó a contar su experiencia no como advertencia, sino como esperanza. «Uno puede sobrevivir», decía, «pero también puede volver a vivir». Gabriel, mientras tanto, terminó de reconstruir la torre. La convirtió en un mirador abierto al público. En la entrada colocó una placa discreta que decía «Donde renace la primavera». Cuando Isabela la leyó por primera vez, comprendió el gesto. Era su historia, pero también la de todos los que alguna vez habían tenido que romper algo para poder empezar de nuevo. Una tarde, mientras ambos miraban el mar desde la torre, Gabriel le dijo: «A veces pienso que el mar te trajo hasta aquí». «¿Y si fue al revés?», preguntó ella. «¿El qué?». «Que yo vine a traerle algo al mar». «¿Y qué sería eso?». Isabela lo pensó unos segundos. «Mi miedo». Él sonrió.
Entonces hiciste bien, no hay mejor lugar para dejarlo que en el agua. El sol se escondía despacio, tiñendo de dorado la superficie. Isabela apoyó la cabeza en su hombro y respiró. No era el respiro de quien olvida, sino el de quien acepta. Charles seguía siendo una sombra lejana, una herida que el tiempo no borraría del todo, pero que ya no dolía al tocarla. En su cuaderno, esa noche, escribió por última vez: «He aprendido que la libertad no es huir, es no temer cuando decides quedarte». Cerró el cuaderno, sopló la vela, y el sonido del mar la acompañó hasta el sueño. Afuera, la brisa movía las flores del jardín recién florecido. Y aunque el calendario decía que aún era otoño, Isabela supo que, por fin, había llegado su primavera.